Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. El reloj marca las 6 de la tarde. Vamos a ir tomando nuestros lugares para dar comienzo con este servicio de adoración de la tarde de este primer día de la semana tan maravilloso que Dios nos regala. Y darle gracias también a nuestro Padre Celestial porque nos brinda la oportunidad de venir nuevamente a este lugar para seguir buscando de su palabra, para seguir alimentándonos espiritualmente y creciendo y dándonos la oportunidad nuevamente después de adorarle en espíritu y en verdad. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Damos gracias a Dios por las múltiples bendiciones que nos da. Recordamos, mis hermanos, atrás tenemos las tarjetitas en la cual podemos anotar nuestras peticiones. No se olvide de hacerlo si tiene alguna petición en especial y luego hacérsela llegar a los hermanos a través de nosotros para que sean leídas a su debido momento. No deje de anotarlas si tiene alguna petición para participar de esto en caso de que quiera que oremos por algún momento, por algún asunto o tenga algún motivo de agradecimiento. Vamos a recordar también el uso de nuestros teléfonos. Vamos a ponerlo en modo silencio, en modo que no molestemos, y de antemano le damos gracias que nos colaboren con este asunto, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora y quiero pedir al hermano Enrique, si es tan amable, por favor, de tener una oración de gratitud a nuestro Padre Celestial y así comenzar bajo la dirección de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Les voy a pedir de favor los que puedan poner sobre sus pies para ir en oración a nuestro Dios. Oramos. Padre amado que habitas en la gloria, en esta hora y la tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido llegar a este lugar para escuchar palabra, para adorarte de la manera que tú nos has pedido y has dejado ordenado, Señor amado. Padre, te damos gracias porque tú nos trajiste con bien, y si algún hermano viene en camino, Señor, tráelo con bien, quita todo obstáculo en el camino para así adorar juntos en esta hermosa hora. Padre, te pedimos que tú bendigas la palabra que será traída en esta tarde. Tú bendigas, Padre, a tu Hijo que nos dé el mensaje el día de hoy. Danos entendimiento, sabiduría para poder atesorarla y así ponerla en práctica. Bendice, Padre, cada acto de adoración dirigido hacia ti en este servicio. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a pasar a cantar a nuestro Padre Celestial, alabarle con el espíritu, pero también con el entendimiento, mis hermanos. Cántico número 11 de nuestros himnarios. Hay un lugar, yo quiero estar. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Ahí podré yo descansar.
Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Amén. 102, hallé un buen amigo, mis hermanos, número 102 de los himnos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, tú el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Hermanos, vamos a dar el espacio ahora para que los pequeños puedan pasar a sus clases y nosotros también ir preparándonos pues para la enseñanza de esta noche, el mensaje de esta noche. Vamos a dar el lugar entonces para que los niños pasen a las aulas con su mente. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Creo que veo más en la tarde que en la mañana. Qué bueno, hermano, qué buen grupo ahorita por la tarde, gracias a Dios. Es bueno que haya audiencia siempre. Vamos a entrar, hermanos, al tema en esta mañana, tarde ya. Seguimos en la mañana.
esta tarde. Vamos a entrar al tema de hoy. ¿Y cuál es el tema que comenzamos el domingo pasado por la tarde? Es, hermanos, el tema basado en Mateo capítulo 24. ¿Okay? Un pasaje que es muy interesante, un pasaje que al estudiarlo uno se apasiona y aprende uno muchas cosas muy, muy buenas, necesarias. Sobre todo, hermanos, aclaramos dudas con respecto a doctrinas o enseñanzas que a veces surgen precisamente de Mateo 24. Pero al estudiarlo con calma podemos encontrar claridad en el mensaje. ¿Ok? ¿Listos? Mateo 24. Seguramente usted ya lo leyó en su casa, ya tiene un contexto de esto. De hecho, el domingo pasado iniciamos. Y hablábamos sobre considerar el contexto, hermanos. Considerar el contexto. Y hablábamos sobre una nación que no quiso escuchar la voz de Dios, específicamente la voz de Cristo. Porque Cristo vino al mundo, hermanos. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino. Ahí dice, a lo suyo, o sea, cumplir su propósito, y luego dice, y los suyos, o sea, el pueblo, sus familiares, sus hermanos, dice, y los suyos no le recibieron. Por eso hablamos, hermanos, de Mateo 24 como de un pueblo, hermanos, no todos, porque tuvo discípulos que sí creyeron en él, pero la mayoría del pueblo de aquel entonces, hermanos, no aceptó al Mesías, al Cristo, a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Mesías, como el ungido. Leemos los primeros 4 versículos. Dice Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está hablando de algo que va a pasar. Está prediciendo, hermanos, la destrucción del templo de Jerusalén. Porque ellos estaban dentro del templo. Jesús había enseñado en el templo, había instruido no solamente a sus discípulos, sino a sus enemigos que estaban ahí. Salen del templo, hermanos, y contemplan el templo de Jerusalén, que era una maravilla, hermanos, una cosa hermosa, bella, impresionante para cualquier visitante. ¡Wow! Este es el templo de Dios que está aquí en Jerusalén. Hermanos, y los discípulos dicen, ¿no ve, Señor, esto? Y Jesús les dice, ¿qué creen? ¿Qué creen? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. De ahí se va al monte de los olivos. Jesús lo sigue. Y si ustedes ven el contexto de Marcos, hermanos, el monte de los olivos estaba enfrente del templo de Jerusalén. Si alguien lee el contexto, verá que el monte de los olivos daba hacia el frente al templo. Y estando en el monte de los olivos, teniendo de vista al templo, hermanos, de Jerusalén, pronunció las palabras del capítulo 24. Estando ahí en el monte de los olivos, el sermón del monte de los olivos abarca de Mateo 24 y acaba hasta el 26:1. Dice el 26:1, y Jesús, habiendo hablado estas cosas, es un discurso de ahí de Jesús, que no tenemos que quitar o tratar de extraer, sino considerar que ese discurso del 24:3 hasta el 26:1 de Mateo es todo un mensaje, ¿okay? Y tiene que ver, hermanos, precisamente con las cosas que van a venir. Específicamente, ¿verdad? 2 cosas, porque Jesús le dijeron, los discípulos se acercaron, esos discípulos que siempre que no se quedaban, ¿a qué te referías, Señor, cuando hablabas del sembrador que salió a sembrar? Y Jesús, en lo particular, les explicaba, ¿a qué te referías, Señor? Y el Señor dijo, bueno, ya estando allá, se acercan los discípulos y lo dice, dinos, le pregunta a los discípulos de Jesús, ¿cuándo, fíjese, cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Y ahí está Jesús. Empieza a responderles a sus discípulos, a quienes ama y a quienes ha de preparar para lo que va a venir, y no los agarre desprevenidos. ¿Sabe por qué? Porque a sus discípulos Jesús los ama, porque a los suyos los advierte, y eso es amor, hermanos, también. No solamente mandarlos, no, les advierte lo que va a haber, porque los ama. ¿Para qué? Para que ellos estén preparados. Y les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente vendrían muchos engañadores tratando de enseñarle al pueblo, específicamente a esa generación, que no iba a pasar nada, pero sí iba a pasar. Entonces Mateo 24 es interesante, ¿ok? Ahí está. Se ve bien, ¿verdad? Ahora escogí un color verde, hermano. ¿Okay? Se ve bien. A ver, hermano Humberto. De por sí no creían en el Señor ni en sus enseñanzas, y luego se le viene a la mente al Señor ponerles más dudas en la cabeza, Aquí lo apago. más dudas en la cabeza, al decirles que ese edificio iba a ser derribado. No le creían, ¿verdad? Y ahora Si no creían en él, y luego les dijo eso, va a pues ser menos. destruido, menos va a ser. Y más porque el templo para ellos era la cosa más sagrada y más especial que el pueblo de Israel tenía, ¿ok? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Ven todo esto? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Difícil era creerle a Jesús estas palabras, porque bien dice el hermano Humberto, oye, soy el hijo de Dios. ¿Cómo que eres el hijo de Dios? Tu padre es José, el carpintero, tu madre María, y aquí están tus hermanos. ¿De dónde saca estas palabras? No lo quería, no lo aceptaban. ¿Cómo? ¿De dónde saca él estas cosas? Y luego viene y dice, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo tan hermoso y bello que ustedes miran. Se quedaron así. De estas cosas, cuando dijeron ellos, ¿cuándo pasará esto, Señor? ¿Cuándo? ¿Y qué señal habrá de todas estas cosas, del fin de las cosas, de tu venida, del fin del siglo? ¿Cuándo? Bueno, ¿cuáles cosas, hermanos? Si ustedes ven en el capítulo 23, en el versículo 37, hermanos, él hablaba de algo que vendría sobre ellos, no solamente sobre ellos, sino sobre, ¿dónde? Cuando hablamos de Jerusalén, ¿entendemos a qué nos referimos? Jerusalén, la ciudad llamada Jerusalén, que por muchos años, de hecho desde ya los años de David, mucho tiempo atrás, se había convertido en la capital del reino, en la capital donde se concentraba todo el movimiento, hermanos. Jerusalén fue la ciudad especial, fue la ciudad de David, fue la capital del reino durante muchos años, y llega Jesús y sigue siendo la capital del reino. Y Jerusalén, hermanos, no ha entendido, no ha considerado la visitación de Dios entre ellos, porque Jesús es Dios, porque le dice el ángel, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo estuvo entre ellos, Dios los visitó, pero no hicieron caso. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Bueno, aquí fueron pedradas, pero a veces son hasta agua caliente, y hasta, bueno, a los que nos ha tocado a veces predicar, a veces sacan el machete. Bueno, hablando hoy tiempos de ahora, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermano, eran muertos los profetas. Eran muertos los profetas que Dios les enviaba, tristemente. Los predicadores que Dios enviaba a su pueblo eran maltratados al punto de matarlos. Todo esto está en Mateo 23, 37, 38. Jerusalén, Jerusalén, 37. Dice el 37, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
el amor de Dios hacia su pueblo para que su pueblo estuviese así protegido por Él, pero el pueblo de Dios no quiere. Como que de alguna manera se puede parecer ahora como cuando les predicas la palabra, les enseñas, y en lugar de querer estar cerquita, más se alejan, más se alejan. Oye, acércate a lo calientito, oye, ven, oye, escucha, acércate más al Señor, no te alejes. Bueno, el pueblo de Israel así estaba. ¿Cuántas veces quise yo juntarlos? ¿Cuánto quise yo tenerlos aquí en mi regazo? ¿Cuántas veces les envié predicadores, profetas, desde temprano y sin cesar? Pero ¿sabe qué hicieron ustedes? Los mataron. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina debajo de sus alas a sus polluelos? Y no quisiste. Y he aquí ahora la sentencia de Jesús. Jesús ya está a punto de morir, Él está yendo a Jerusalén. Ve la ciudad y se lamenta sobre la ciudad porque va a ser destruida. En el templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y aquí está la advertencia, versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Esa es la sentencia. Se acabó. La paciencia se ha terminado. Va a llegar el fin porque ustedes no aceptaron, no quisieron. Esa generación que no escuchó la voz de Dios. Por eso cuando habla antes, al capítulo 24, Jesús viene hablando, hermanos, de la higuera estéril. ¿Quién era esa higuera estéril? Cuando está entrando al templo dice que maldijo a la higuera. ¿A quién se refería esa higuera? A Israel, que esperaba que diese frutos y no dio frutos. Por eso en el capítulo 21, más adelante, el 28-32, les habla la parábola de los dos hijos. ¿Qué os parece? Un padre tenía dos hijos y le dice al uno, ve a trabajar hoy a mi viña. Y dijo, no voy, no quiero. Pero después arrepentido fue. Luego le dice al segundo, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y dijo, sí voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero. Deben saber que ahora van por delante los publicanos, las prostitutas, la gente que ellos van delante de ustedes, porque ustedes no quisieron. Más adelante está la parábola de los labradores malvados, Mateo 21, 33 al 46. Toda la historia la conocemos. El padre, el dueño de la viña, mandó trabajadores para ver cómo iba la viña. Y cada vez que mandaba un mensajero a ver cómo iba su viña, los viñadores lo mataban. Dijo el dueño de la viña, voy a enviarles a mi hijo, a lo mejor tengan respeto de él. Y les envió a su hijo. ¿Y qué hicieron? Cuando vieron venir al hijo, dijeron, este es el hijo, matémosle y quedémonos con la viña. ¿A quién quedaba esa parábola perfectamente? A Dios y a Jesucristo. Finalmente en Mateo 22 les habla de la parábola de fiesta de bodas. Los convidados no vinieron, rechazaron la invitación. El pueblo de Israel fue invitado, pero no quisieron. Los que no estaban invitados vinieron a las bodas de Caná. ¿Se acuerdan? Todo es esa generación que no quiso escuchar la voz de Dios. Y Jesús les advierte, les dice, versículo 23, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En otras palabras, ustedes esta generación son como sus padres, rebeldes, duros de servir, no quisieron oír la palabra de Dios. Y les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso es lo que pasó con Israel. Y de eso va a hablar Mateo 24. Pero fíjense, esta historia está ahí porque puede ser que la historia se repita el día de hoy, a este tiempo. Aunque esto está dirigido a un pueblo, a Israel, a Jerusalén, a los escribas, fariseos, etcétera, los que no quisieron aceptar a Jesucristo, puede repetirse esa historia hasta el día de hoy, hermano. ¿Ustedes creen que se van a escapar aquellos que no aceptan
aquellos que se rebelan, aquellos que tienen un corazón duro y no aceptan la verdad y a Cristo. Aquí está un antecedente para que todo aquel que no, aquel que se rehúse, cuidado, y aquel que no da fruto también, el que ande así entre azul y medianoche. No, azul, ¿qué? Dice azul y medianoche. Cuidado, porque esta es advertencia, hermanos. Esto les pasó a ellos y puede pasarnos a nosotros, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Así que alerta. Por eso estamos estudiando estos pasajes tan hermosos. Entonces les dice, ¿cómo van a escaparse de la condenación del infierno? Jesús y Dios ya están, hermanos, ahora sí que hasta el colmo de toda la sangre inocente y de la rebeldía que mostraba el pueblo de Israel hacia la palabra de Dios. Y les dice en el versículo, ya en el capítulo 23, en el 36, este castigo, este juicio va a venir. Y note usted, y este versículo no se nos debe pasar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y cuando dice sobre esta generación, ¿a qué se refiere? A los que estaban vivos en ese día. ¿Ok? Eso debe quedar bien claro. Ese castigo, ese juicio que vendría, no quedará piedra sobre piedra. Generación de víbora, no van a escapar de la condenación, no van a librarse. Y todo esto va a pasar en esta generación, de los que estaban vivos ahí todavía. ¿Ok? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, y lo subrayo para que no se les olvide, porque Mateo 24 va a hablar sobre lo que va a pasarle a Jerusalén, lo que va a venir sobre esa ciudad, la destrucción, el dolor, la tribulación y señales que va a haber. Y luego también va a aprovechar el Señor Jesús en Mateo 24 y Mateo 25 de hablarles también de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Porque hacia eso eran las preguntas de los discípulos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Continuamos. Mateo 24. Como les decía, Mateo 24 va a decirles sobre la destrucción de Jerusalén y sobre la segunda venida de Cristo. La destrucción de Jerusalén específicamente, hermanos, si usted puede leer Mateo 24, del versículo 4 al versículo 34, va a hablar específicamente sobre lo que va a suceder en Jerusalén y las señales que van a venir. Y del 36 al 46, hermanos, ya es específicamente sobre la segunda venida. ¿Y por qué les digo esto? Por favor, alguien que lea el 34, para que vean cómo está el parteaguas ahí. Nada más que muchas veces, a ver, adelante, hermano. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, de ahí atrás, todo lo que acabo de decir no pasará de esta generación. De ahí para atrás, todo esto que he dicho va a venir sobre esta generación. Y le digo que hay un problema de interpretación muchas veces, porque cuando tomamos la Biblia, hermano, nosotros nos dejamos llevar por los títulos que hay aquí arribita. No sé si los ven, unos titulitos con letra negra, donde hay una separación de pasaje y pasaje. ¿Sí han visto estos títulos de letra negrita arriba en las Biblias? Son de ayuda, es correcto, pero muchas veces, hermanos, también eso hace que nos confundamos. Aquí ya se está refiriendo a otra cosa. No, esas letritas no las pusieron, no están escritas en el libro, en el texto original. El texto original está corrido, pero a veces estas separaciones que hay es para poder leerla un poquito más y tengamos un mejor entendimiento, pero también a veces hacen división donde no debe de haber, y donde debe haber división no lo hacen. Entonces, nada más ahí de pasadita. Entonces, Mateo 24, 4 al 34 va a hablar sobre Jerusalén, y lo demás va a hablar sobre el fin del mundo, sobre la venida de Cristo, que son dos cosas diferentes, medio parecidas. ¿Por qué? Porque las dos van a ser destrucción, las dos van a ser juicio, va a haber juicio.
pero una es solamente Jerusalén y la otra ya es universal. ¿Ok? Y vamos a verlo para que ustedes mismos vayan viendo, porque le digo, se hace un revoltijo, hermanos, en las doctrinas de allá afuera, se revuelve esto con aquello y ya no saben dónde quedó la bolita y lo aplican y aquí aplica muy bien al rapto y aquí aplica la tribulación que va a venir después de que Jesucristo venga, 7 años de tribulación. A ver, espérame, vamos a desglosar bien esto, porque si no va a haber confusión aquí. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Esto surgió de eso. Esos temas que estoy dando es precisamente porque el tema del rapto, el de la gran tribulación. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha oído eso de la tribulación que vendrá? Y luego 1000 años de reinado de Jesús sobre la tierra, y luego después el Armagedón. Y ahí se van, hermano, no paran las cosas. Pero vamos con calma. Ok, voy a pedirles, por favor, igual no, el tiempo luego lo tengo, hermano, que es mi enemigo, me está correteando y ya cuando acuerdo ya no. Entonces denme chance, ya si tienen dudas, ahí está el hermano César, que pueda contestar. ¿Verdad, hermano César? Gracias. Ok. ¿Y qué hace la diferencia, hermanos? ¿Qué hace la diferencia en esto? La palabra días y la palabra día. Del 4:34 habla de aquellos días. Aquellos días, porque la destrucción de Jerusalén, hermanos, no fue de un solo día. Fueron días. Pero cuando ya habla del día del Señor Jesús, pero aquel día será, ya habla del singular. Yo no habla de días, sino de día único. Y acá habla de días. Esa es la diferencia. ¿Ok? Nada más ahí para que si quieren estudiarlo con calma, lo puedan ustedes ver. Ok, siguiente. Acuérdense, Jesús está sentado frente al templo. Y ahí están sus discípulos. Dinos, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y sobre esas preguntas el Señor Jesús va a hablarles enseguida. ¿Ok? Entonces, el tema, nada más fue la introducción, imagínense. Vamos a irnos rápido. Destrucción de Jerusalén. Vamos a enfocarnos a lo que va a venir sobre Jerusalén. Y lo hemos titulado advertencias, por no decirle también señales. Y advertencias, hermanos, ¿por qué? Porque si algo tiene nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, es advertirnos, lo que decía hace rato. Nos advierte de las consecuencias del pecado, nos advierte del infierno, nos advierte de las condenaciones, nos advierte de los falsos maestros. Si ustedes ven en la Biblia, siempre nos está advirtiendo, diciéndonos, cuidado, no lo hagas, porque esto va a pasar. Entonces Jesús, hermanos, tiene esta buena intención con sus apóstoles y decirles, miren, ahora sí que no les dijo estas palabras, pero se lo estaba demostrando. Los amo mucho y quiero que estén listos para que nadie me los engañe, para que nadie me los perturbe y ustedes estén alertas para que cuando venga ese día, ustedes digan, ya se acerca lo que el Señor Jesús dijo. Y ustedes no estén dormidos, y ustedes no estén descuidados, sino que estén alertas. Vamos a ver las advertencias, ¿ok? 24, 4 al 15. Fíjense lo que les dice. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Nadie os engañe, hermanos, porque al respecto de esto, digo, ha habido tantos engaños. Por eso, yo creo que el Señor Jesús sabía, y bien que lo sabía, cuidado porque esto se va a prestar para cuánta cosa. No se dejen engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ok? ¿Y cuáles pues entonces son esas advertencias? Por si quisiéramos ponerles un número, bueno, yo no les puse número, pero la primera advertencia es falsos cristos y falsos maestros, o falsos profetas. Específicamente, ¿por qué, hermanos? Porque
Si algo no creía el pueblo de Israel, los de Jerusalén, es que ese templo fuese destruido. Si algo no creían, era que ese templo no iba a ser destruido. Y si Jesús viene diciéndoles, y de hecho algunos otros profetas diciendo, esto va a ser destruido, hermano, no le iban a creer. ¿Cómo va a ser destruido el templo de Dios? Yo te voy a hacer unos pasajes. Mire, dice ahí, hay unos pasajes que, de hecho, si algo abunda Jesús en la advertencia que pone, es que falsos cristos y falsos maestros va a haber. Se lo vuelve a repetir en el 11, se los vuelve a repetir en el 24, el 32 también, y creo que el 25 y 26. Vamos a leerlos, aquí está. Y dice, y esto nada más va a ser, estos falsos maestros nada más van a ser para que sean el principio de dolores. Hermanos, ¿en qué año Jesús está diciéndoles estas palabras? A ver si están en el mismo canal. ¿En qué año Jesús está hablando estas palabras? ¿Qué año corría en ese entonces? ¿Qué año corría? Estaba a días de morir en la cruz. ¿Mande? En el 33. ¿Sí? Más o menos, 33 de nuestra era. ¿Sí? Porque Jesús murió cuando tenía 33 años. Y acuérdense que el calendario nuestro se empezó a contar desde su nacimiento. Serán 33. Aquí le adelanto algo, hermanos. Les adelanto algo. Esa destrucción de Jerusalén, hermanos, ya la Biblia ya no la describe como fue, porque así como tal. Pero si ustedes, miren, nada más, si le ponen ahí en Google o con quien llamar, y le ponen destrucción de Jerusalén, porque eso está ¿cómo le diré? Está registrado en la historia, sí aparece. Y alguien sabe, o ya creo que como aquí muchos saben, más o menos en qué año fue esa destrucción. En el año 70. Entonces, si Jesús le está diciendo en el año 33, ¿cuántos años faltan para el año 70? ¿Cuánto? 37, ¿no? 37. Sí. No, pues mejor. 37 años todavía faltaban, hermanos. 37 años faltaban para que llegase lo que Jesús ya estaba prediciendo, ya lo que estaba anunciando que venía. O sea, no era al año siguiente, hermanos. 37 años, pues es casi media vida, ¿no? Todavía faltaban varios años, pero Jesús ya se lo está diciendo. De hecho, quiero decirle que algunos apóstoles todavía estarían vivos cuando esto pasó. Y si ustedes echan un clavado en la historia o los escritos de un historiador llamado Flavio Josefo, pueden ustedes darse cuenta de qué magnitud, de qué tan grave fue la destrucción de Jerusalén. Hermanos, es algo desgarrador, es literalmente desgarrador la forma en como este historiador que no fue ni cristiano, pero registró en la historia, en sus libros, lo que pasó en el año 70 por un general llamado Tito, hijo de Vespasiano. General Tito, que posteriormente se convirtió en emperador romano, subió con su ejército bien armado, hermanos, para calmar las revueltas que estaban en Jerusalén en aquellos tiempos. Jerusalén, hermanos, se había vuelto ya para ese tiempo una bomba que ya pronto iba a ser estallada. Entonces los romanos fueron y dijeron, vamos a calmar a estos. Y llegó el general, hermanos, rodeó la ciudad, la sitió, la hizo sufrir,
para después entrar con su ejército, hermanos, y derramar sangre, que dice, incluso dice que, bueno, Apocalipsis dice que la sangre llegaba a cierta parte del pie, bueno, hablando, ¿verdad? O sea, fue algo terrible. Y eso pasó, eso sucedió. Lo que Jesús estaba diciendo pasó 37 años después. Hermano. Los evangelios son complementarios. El 13 especifica precisamente que dice se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Ahí está. O Juan y Andrés. Específicamente estaban preguntando eso. Estaban preguntando. Juan y Andrés. Se levantaron más adelante si hay falsos cristos. Está mencionado en el libro de Hechos capítulo 5. Están Teudas y Judas el Galileo, llevaban gente, eran más. Dentro de ese periodo de 37 años. Ya estaba diciendo el Señor, se estaba cumpliendo. Y eso es lo que debemos entender. Gracias, hermano. Muy bien. Lo que hace Vespasiano, el mismo Tito, fue una masacre indescriptible del horror que se vivió y de la cita, cómo citaron la ciudad. Al citarla, los estaban provocando que murieran de hambre. Y se aventaban en el templo. No, es una cosa terrible. Horrible, sí. Es una cosa terrible. ¿Por qué cree que Jesús dijo, todo esto va a caer sobre esta generación? No se van a salvar. Y cuando vemos y leemos esos escritos que el hermano cita, qué terrible les fue a ellos. Pero Mateo 24 de eso está hablando. ¿Y cuáles son las señales? Van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo. Y los van a engañar. Allí a esa generación, hermano. Y dice, y apenas van a ser. Apenas, dice. Agárrense, porque apenas viene lo bueno. Y dice, hermano. ¿Y sabe qué hacía la gente aquel entonces? Estás loco. ¿Cómo va a ser? Allá se levantó un profeta y dice, no, el templo va a permanecer. Jerusalén, la ciudad de Dios. Nosotros, el pueblo de Dios. Por años, nuestro padre es Abraham. Y así bien confiados ellos. Y luego todavía falsos maestros que iban a venir. Dice el 11, ahí mismo en Mateo 24, si algo iba a pasar esto, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. O sea, hermanos, esto del engaño de los falsos profetas, después de que se fue Jesús, a aventar para arriba. ¿Usted cree que no habrá hasta la fecha falsos maestros? Uy, hermanos, a aventar para arriba a puños, por montones. Si ya desde que se fue el Señor Jesús había, y ahí va a haber precisamente por lo que estaba por venir. O sea, a estas alturas, hermanos. Por eso, cuidado, yo le digo, cuidado de lo que usted ve en YouTube, cuidado de lo que ve en el TikTok, que dicen esto, que dicen lo otro, y que citan la Biblia, y dicen, cuidado, porque no todo es verdad. No, pero es que está citando a Jesús, está citando al apóstol Pablo, está citando al profeta Isaías. Cuidado, estos eran profetas y se decían llamar el Cristo, hermanos. Así que no se deje llevar. Por eso pregunte antes de... Sí, que nadie se engañe. 25-26, ya os lo he dicho antes, otra vez en Mateo 24, lo vuelvo a insistir. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Mira, está predicando desde los mismos aposentos allí en el templo. No le creáis, cuidado. Nada nuevo para el pueblo de Israel, hermanos. Esta historia ya es repetida. Jesús está hablando de una destrucción y el pueblo bien confiador. Y mientras, falsos profetas que decían todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Un ejemplo de ello es el profeta Jeremías. Allá mucho tiempo atrás dijo Jeremías 6, 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta, o sea, desde el predicador, hasta el sacerdote, todos ellos son engañadores. Tiempos del profeta Isaías, Jeremías, mucho tiempo atrás de Jesús.
Todos eran engañadores, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Sabe qué es eso? Curar la herida con liviandad de un predicador, de un profeta. Curar la herida del pueblo con liviandad. Cuando el predicador, cuando el mensajero le dice a sus feligreses: tú no te preocupes, tú estás bien, tú échale ganas, no va a pasar nada. Oye, pero mira cómo anda su vida. No, es que si le digo se va y luego... Así hay muchos predicadores que no predican la verdad. Dice, curan la herida con liviandad. No son recios, no son firmes, no dicen lo que dice la palabra. Y la gente creída, estoy bien, Dios es amor, todos bien felices. Sí, Dios es amor, pero mira que dice acá también. Es que tu forma de vestir no es correcta, es que faltas mucho, es que no participas de la mesa del Señor. Pero hay que decírselos. ¿Por qué no vienes, hermano? No me regañe, hermano. No me diga eso, pues antes diga que vine. Ya no voy a venir, hermano. Hay que predicar la palabra. Así eran ellos, dice. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Y qué dicen? Paz, paz. Y dice Dios, y no hay paz. Al contrario, deben cuidarse, deben estar alertas. Eso pasó en tiempo de Jeremías. Mientras los profetas y los sacerdotes decían, hombre, tú échale, no va a pasar nada, todo está bien. No, vendría la destrucción. Y pasó, hermanos. Otro ejemplo, Ezequiel 13, 9 al 10. Dice Dios, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. ¿Eran profetas extraños? No, eran profetas de Dios, entre comillas. Esos profetas, dice, esos engañadores, no serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Hablando de aquellos predicadores que no predican la verdad en aquel tiempo y hasta el día de hoy también. Versículo 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí los otros la recubrían con lodo suelto. Hablando incluso del propio templo. ¿Hay paz? No, ¿cuál? No hay paz. Deben ponerse alertas porque va a venir la destrucción. No, todo está tranquilo, no es cierto. Hermano, ¿por qué nos predica el infierno? ¿Por qué nos predica de la destrucción del mundo? Porque eso va a ser. ¿Por qué nos habla de Mateo 24? Nos asusta. Porque eso va a pasar, hermanos, porque son advertencias que le dio Jesús a su pueblo en aquel entonces. Y Mateo 24, la segunda parte, es para advertirles que Jesús viene y viene a hacer juicio en las naciones. Y va a hablar de parábolas, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, que tienen que ver específicamente con la venida del Señor Jesús. Pero ya de Él, ya no de la destrucción de Jerusalén. Habla dos temas, pero lo vamos a ver. ¿Okay? Otro ejemplo, y aquí está interesante hermano, porque fíjense qué decía el pueblo. Jeremías 7, 1 al 4. Esto ya había pasado desde antes. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, o sea, en el templo. Ponte en la puerta. Y cuando estés ahí, dice, proclama esta palabra que te voy a decir. Iba a predicar Jeremías a la puerta del templo. Iba el pueblo trayendo sus ofrendas y sus sacrificios al templo y adorar al pueblo, y ahí estaba Jeremías parado, listo para decir estas palabras. Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Escuchen, a ustedes es este mensaje. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Ahí estaba Jeremías parado. Mejoren. Más vale que le echen ganas, como decimos nosotros. Más vale que dejes de faltar, más vale que dejes de vestirte así, más vale que dejes de hablar de esa manera. Más vale que tú adores como debes adorar. Es lo que estaba diciendo Jeremías a su pueblo.
Y si ustedes lo hacen, dice, yo los haré morar en este lugar. Y les dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Fíjese lo que le está diciendo Jeremías. No fíes, no te confíes en palabras de mentira. ¿Cuáles eran esas palabras de mentira? ¿Cuáles eran? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Hermanos, los israelitas, los judíos, el pueblo de Israel, llegó a pensar que el templo era indestructible. Llegó a pensar, decir, no, pues ¿quién va a destruir el templo de Jehová? Este es el templo de Jehová. Este es el templo de Jehová. Hermanos, para ellos el templo era lo máximo. Casi yo los veo. Este es el templo de Jehová. Y lo tocaban, hermanos. Se sentían seguros porque ya estaban tocando el templo de Jehová. Llegaron a entender que el templo de Jehová era como su amuleto, hermanos. Así lo veía el pueblo. Y dice Jeremías, no te fíes diciendo que ese es el templo de Jehová, porque así como lo ves, Dios lo puede destruir. Y si tú estás confiado en Él, te vas a ir con Él. Las falsas doctrinas acomodan muy bien a los que no viven una vida correcta delante de los ojos de Dios. Las falsas doctrinas dan esperanzas malas. Así. Pero esas personas, yo fui a la iglesia el domingo. Ya con eso, si ya fui el domingo, ya cumplí, así estaban estos. En el lugar donde se da gracias. Sí. Ya con eso, ya quisiéramos aliviarlos. La herida, hermano, no sana si no le echas limoncito o alcohol. Y duele. Y le tallas. Si no, no sana. El pecador es un herido. Que necesita. Pero necesita moverle hasta que la limpie. Que le jale. Y luego. Mira, cuando me digas que te arda, entonces ya va a estar el efecto. Ay. Es que así es. Si no, no hay nada. Para curar una herida, por experiencia, se lo digo, y coserla, hay que hacer sangrar otra vez la parte que se hirió. Sí, si no se va a infectar. Hay que sangrarla. Ya tiene costrita y todo, ¿no? Te voy a quitar la costrita. Y echarle todos los medicamentos y luego coserla. Qué feo eso. Entonces la palabra de Dios eso es. Templo de Jehová, templo, pues sí, confiando en el edificio. Nada más. Ya fui el domingo. Aunque fui en la tarde, pero fui, ya no me diga nada, hermano. Pues está bien, hermano, ese es tu deber. Es lo mínimo que debes hacer, hermano. Y luego no vienes. Pasan 15 días y no. ¿Dónde andas? ¿Qué fue de ti? Hermano, y esta gente de los judíos nunca aprendieron. Qué triste. Porque ahora, en estos tiempos, tienen una pared donde se acercan a la pared y ahí está. Todavía hasta el día de hoy, el muro de los lamentos es lo que quedó. No sé es lo que quedó, hermano. De ese templo que fue destruido. Ahorita es el muro, se llama el muro de los lamentos que está en Jerusalén. Y se llama el muro de los lamentos porque si usted va ahorita, y si va ahorita sí porque es de día ya creo, o no sé si sea tempranito, está muy lejos. Hermano, la gente está ahí pegadita, como dice el hermano, haciéndole así, hermano. Porque, ¿se acuerdan que por qué fueron destruidos, hermano? Hermano, en la panorámica de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de los judíos, nunca imaginaban la destrucción del templo, porque Herodes lo había fortalecido, lo había hecho murallas más amplias, fuertes, firmes. Tenía un cuartel ahí cerquita de soldados. La Torre Antonia. Pero no creía que el imperio los iba a destruir porque era el mismo imperio. El problema fue, eran sus cuates. Sí, no los podemos destruir, nosotros creían y estaban confiados. Pero había una de las sectas, de las cinco sectas imperantes en el tiempo llamados celotes, que ellos eran una especie de guerrilla que querían llegar justamente al provocaron le pegaron al avispero y todo. Pero bueno, todo era parte del plan también. Dice en el versículo, no fíes de palabras, dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones.
Así pensaba el pueblo, hermano. Nada más porque ya vine, ya cumplí, ahora sí tengo permiso para ir a pecar. No era lo que hacía ya antes de venir al cristianismo, ¿no? Ya fui, ahora sí ya. Ahora sí ya. Vámonos. ¿A dónde vamos? ¿Con quiénes? Vámonos. Esa era la vida. Y no se debe traer ese pensamiento otra vez aquí. Ya fui el domingo, vámonos. No importa cómo hable, no importa con quién me junte. No, eso es lo que decían ellos. Ya vine a la casa de Jehová, donde el nombre de Dios es invocado. Ahora sí ya estamos libres, dice, de seguir haciendo abominaciones. Cuidado. Eso es lo que dice el pueblo. Bueno, luego le pico aquí y dice que ya no puede. Préstame otro, hermano. Ahí está. Ok, esta palabra de Jehová, ok. Entonces, primera advertencia. Falsos maestros, que les van a decir paz, y no hay paz, porque vienen ese principio de dolores. Segunda, si podemos señalar, oiréis de guerras y rumores de guerras. Hermanos, bien dijo el hermano, había grupos de los judíos bien revoltosos, que estaban provocando, hermanos, que la olla de presión estallara. Entonces se oían de rumores de guerra, pero la gente, no pasa nada, hay paz, es el templo de Jerusalén, es el templo de Dios. ¿Cómo? Cuando ustedes escuchen rumores de guerras, cuando haya esto, cuidado, son advertencias para el pueblo de Israel en aquel entonces, que se puede aplicar hasta hoy día también, pues también, sí. Pero específicamente se estaba refiriendo a todo ese movimiento que ya se estaba ahí fusionando para al final llegar mente a la destrucción de Jerusalén. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, esto va a estar sonándose fuerte, pero todavía no llega al fin. No crean que ahí va a quedar, Jesús les está diciendo. Porque todo esto, según Mateo 24:34, tiene que pasar en esta generación. Acuérdense, siempre no se les olvide eso. Esto tiene que pasar del 34 hacia atrás. Tiene que pasar todas estas cosas antes de que llegue la destrucción de Jerusalén. ¿Okay? Esa es clave, no se les olvide. Otra señal, otra cosa que vendría. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando ustedes vean que ya... Ahorita es el Imperio Romano, pero ya va, hermanos. Se dice, si usted se echa un clavado en la historia, va a ver que para el año 60, antes del 70, hermanos, ya Roma, hermanos, ya venía en decadencia. Y si alguien quería, si era el imperio poderoso, hermano, todos quieren tumbar al poderoso, hasta el día de hoy. Todos. Y en aquel entonces era Roma. Querían tumbar a Roma a otras naciones. Ya se oía, hermanos, ya se oía. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Si ustedes buscan terremotos, ahí que el Google todo lo sabe. Hambres, en el periodo de los 40, 50, 60, les va a decir que hubo hambres, pestes y terremotos. Hermano, entonces eso no se refiere específicamente ahora. Pues también, pero ahí se está especificando a ellos, porque siempre ha habido pestes, ¿o no? ¿Ha habido terremotos? Sí. Pasó un terremoto allá en la India. Pues sí. Quiere decir que ya es el final. Bueno, ya al final se viene anunciando desde cuándo. O sea, bueno, pues para que te pongas las pilas, le dijeron, pues ahora sí échale ganas, a ver si ahora sí vienes. Pero eso se refería a ellos. ¿Sí me entienden? Hermano. El escritor y el historiador Josefo redacta que sí hubieron personas seguidoras de Cristo que sí entendieron y escucharon estas advertencias. ¿Sus discípulos? Sí, claro. Y sí lo hicieron. Claro. Y por eso estas personas, los que verdaderamente no vieron, ¿no? ¿Se confiaron? ¿Se confiaron? Pero unos que sí hicieron caso a estas advertencias, ciertamente. Ya te va. Pestes, hambres, terremotos, señales.
Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:34. Acuérdense, no se les olvide. Y esto apenas está empezando. Y otra cosa que va a pasar. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Pasó o no pasó? El libro de los Hechos. ¿Cuántas veces padeció Pablo, Pedro, los cristianos en el primer siglo? O sea, ellos lo vivieron. Entonces cada vez que ellos lo vivían, decían, el fin se acerca porque Jesús lo había dicho. Ahora, que pase hasta estas fechas, sí, también pasa. ¿A qué? ¿En Japón? ¿O dónde? ¿En China? ¿Perseguidos? ¿Partes de la India? Sí, pero ahí específicamente era a ellos. Y lo vimos en el libro de los Hechos. ¿Cómo le iban? Pablo y Silas cantando a medianoche después de haber sido azotados y puestos en el calabozo de más adentro. Seréis perseguidos. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso pasó. El amor ágape se debilitaría, se estaba apagando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras la maldad se propaga, el amor se enfría. ¿El amor a Dios se ha enfriado hasta Dios? Sí. Pero en aquel entonces peor, hermano. Tenían misericordia de la gente. En tiempos de Jesús no tenían misericordia de Dios. De los samaritanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es lo que dice el hermano. Hubo quienes sí creyeron. Unos dijeron, no, si esto lo está diciendo Jesús, hay que estar alertas. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y esta es la misma lección que hasta el día de hoy permanece. El que se mantenga fiel, firme, el que persevere, hermanos, en las cosas de Dios, es igual. El que esté allí, agarrado de Dios, es el que se va a hacer, es el que va a librar. Por eso la invitación a perseverar, a trabajar, a esforzarse, a ser fieles, a sacrificarnos por el Señor, si Él se sacrificó por nosotros. Por eso es la invitación y por eso el predicador y los predicadores van a estar diciendo lo mismo. Cuidado y haga lo que tenga que hacer. Deje de hacer lo que está haciendo porque eso está mal delante de Dios. Arrepiéntase y vuelva al camino, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa era la lucha en el primer siglo de los cristianos. Esforzándose, hermanos, trabajando. Porque se acercaba el día de no quedará piedra sobre piedra. A pesar de todo lo que esté pasando, el que persevere hasta el fin, ese es el que la va a librar. ¿Y hubo cristianos que se libraron de la destrucción? Sí, hermano, sí hubo cristianos. Que se acordaron y dijeron, vámonos, este es el día que Jesús había dicho. Nada nuevo para el pueblo de Israel. Hermanos, voy terminando ya. Dios se los había dicho desde el monte Sinaí, hermanos. Dios le había dicho a su pueblo, si tú me eres fiel y guardas mis mandamientos. Había un monte que era el monte de las bendiciones. ¿Cómo se llamaba ese monte? Monte Gerizim, el monte Ebal. El monte de la maldición y el monte de la bendición. Cuando el profeta, el sacerdote subía al monte y decía, ay, ¿a cuál monte va? ¿Al de Gerizim o al Ebal? Dependía, porque uno era de maldición al pueblo y otro era para bendecir al pueblo. Pero todo iba a depender si el pueblo obedecía. Ahí usted puede ver Deuteronomio 28. Y mire lo que dice ahí. Ya antes, cuando Dios los sacó de Egipto, ¿qué les dijo? Dice el 25 de Mateo, Deuteronomio 28. Escuche. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. 26. Tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Y todo esto lo dice por maldición. Dice, si tú no guardares mi palabra, y si tú no escuchases mi voz y mis mandamientos para guardarlos, esto es lo que te va a pasar. Así que lo que Jesús les decía ya en tiempos, cuando está hablando de esto, hermanos, ellos ya debían haber sabido esto, porque eso desde el Sinaí se los dijo. Esto va a pasar con ustedes. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra,
que vuela como el águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y eso es lo que le pasó al pueblo allá en Jerusalén con el general Tito. Bien, hermanos, es una atrocidad lo que hizo Roma y sus soldados en Jerusalén, hermanos. Niños, jóvenes, mujeres muertos, hermanos, a sangre fría, cuerpos destrozados. Y yo aquí me quedo corto. Lea esos escritos y verá cómo fue la destrucción. ¿Ok? Entonces, el tema de hasta hoy fue advertencias. El tema de hoy es: la destrucción está por venir. Jerusalén será destruida, no quedará piedra sobre piedra. Ese será el mensaje. Pero ¿qué rescatamos nosotros, hermanos? Pues eso ya pasó. No. ¿Sabe que la historia se va a volver a repetir? Pero ya no nomás para una Jerusalén, sino todo el mundo. El mundo va a ser destruido. Usted puede leer segunda de Pedro 3:9 en adelante. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, donde los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán quemados, serán deshechos. La tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Eso está hablando Pedro. Y por eso, con esto termino, con esta idea. Llévese esta idea de lo que hemos escuchado. Traigamos una aplicación en nuestra vida. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Llévese esto. Porque así como les fue a aquella generación, puede volver a repetirse. Por lo tanto, debiéramos andar esforzándonos. Y aquellos que aún no han venido a la obediencia del Evangelio, no sé qué espera. Pero si hoy quiere, aquí hay agua. ¿Quién pide que usted sea bautizado? Dios les bendiga. Vamos a estar de pie. La invitación ahí está. A Jesucristo, ven sin perder. El llamado está hecho, mis hermanos, cantemos este himno de invitación. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor,
Recordándoles, nuestro próximo día de reunión será este miércoles 7 y a las 7, de la tarde, y el domingo a las 10 y 6 de la tarde. Estas son las próximas reuniones que tenemos. Como siempre, aquellos que ya sabemos, para los que nos visitan, estos son los horarios que tenemos de reunión aquí en la congregación. Bueno, estamos por terminar. Se llegó el tiempo del último canto. Vamos a tener el último canto, mis hermanos. Quiero invitar al hermano Palomares que nos despida con la última oración de este tiempo, por favor. Gloria sea a nuestro Dios, pero vamos a cantar la última estrofa, lata en nuestros pechos, mis hermanos, y cantar el coro, solamente la última estrofa y el coro. Late en nuestros pechos noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Vamos a ponernos de pie, ¿no? Después de la oración quedamos todos despedidos. Llenamos el rostro. Oremos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, nos acercamos al trono de su gracia muy agradecidos por habernos permitido, Dios, en este primer día de la semana estar juntos delante de su presencia para adorarle, para hacer memoria, oh Dios, de el sacrificio de su Hijo allá en el Monte Calvario para nuestra redención, para escuchar el consejo de su palabra, Dios, que es poderosa para ayudarnos, oh Dios, en nuestro diario vivir. Le pedimos, oh Dios, que usted nos dé corazones humildes, no solamente para recibirla, sino también, oh Dios, para reconocer la necesidad que tenemos de dejarnos guiar por ella. Y así, oh Dios, ver aquel fruto, aquel resultado anhelado que usted espera de nosotros. Padre Santo, gracias por todos los hermanos que han tomado parte en el servicio de la mañana y servicio hoy por la tarde. Te bendiga, oh Dios, con esta buena disposición para que lo sigan haciendo. Ayúdenos a nosotros, oh Dios, para reconocer que nuestra necesidad es apremiante para estar, oh Dios, como aquella María a los pies de su Hijo Jesucristo, escuchando esas palabras concernientes a la vida eterna. Padre, reconocemos que somos pecadores y pedimos, oh Dios, que usted nos ayude para ser fortalecidos, para apartarnos, para huir, como el apóstol le dijera a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ayúdenos, Padre, tener esa fuerza interna, sabiendo, Dios, que usted es un Dios que está presente en todo momento en la vida de sus hijos. Padre Santo, denos palabras cuando se presente la oportunidad para compartir la esperanza que usted nos ha dado. Sobre todo, Dios, cuando nos pregunten acerca de la esperanza que hay en nosotros, podamos dar razón de ella con confianza, sin avergonzarnos. Padre,
bendiga esta obra y bendiga, Padre, todo esfuerzo que se hace con este propósito de engrandecer su reino en este lugar. Padre, despídanos en paz de este lugar, pero nunca de su presencia. Nos encomendamos, oh Dios, en sus manos al salir de este edificio, para que en este comienzo de semana, usted, Padre, nos guarde de toda cosa mala, nos siga proveyendo de toda cosa buena, y nos ayude siempre a ver su grande amor en todas las cosas, y nos dé, Padre, siempre un corazón agradecido, para que cada vez que las puertas de este edificio se abren, podamos venir, Padre, con alegría y contentos, para congregarnos y a una voz glorificar su nombre. Despídanos en paz, pues todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos.